Bueno, muy buenos días para todos y todas. Es un gusto tenerlos en este espacio, sobre todo un tema de reflexión sobre la innovación abierta y redes colaborativas a través de las cátedras UNESCO. Hoy nos acompaña en este espacio la doctora María Teresa, María Teresa González Villatoro de la Universidad Autónoma de México. Antes de darle la entrada a la doctora, quisiera hacer un breve contexto de lo que realmente nos va a aportar en esta disertación la doctora. Bueno, venimos desde un momento histórico para la educación superior iberoamericana. Enfrentamos el reto y en procura de cerrar las brechas que limitan la inequidad, la pertinencia y la calidad educativa en un mundo profundamente polarizado en la sociedad, pero por primera vez profusamente interconectada gracias al desarrollo de las tecnologías, la colaboración y la innovación abierta se convierte hoy en la clave para fortalecer nuestras universidades, sobre todo desde las redes, que fortalezcan espacios de creación importada para coadyuvar la formación social en nuestros países. Con este breve contexto le doy la palabra a la doctora María Teresa González Villatoro para que haga su disertación. Recordarle que tiene 10 minutos para su presentación. Adelante, doctora María Teresa. Gracias, buenas tardes. Yo a lo largo de esta breve presentación voy a comentar con ustedes una propuesta muy específica de colaboración entre las universidades y comentar la experiencia que hemos tenido aquí en la UNAM en este sentido y como una propuesta de colaboración, de internacionalización que hemos visto que ha sido muy exitosa en la educación a distancia y que permite además combinarse y coordinarse con la educación presencial. Entonces voy a iniciar mi presentación. A lo largo de las últimas décadas, la educación superior en el mundo se ha visto transformada por dos grandes fuerzas que han impactado este ámbito educativo. En primer lugar, la masificación de la educación superior en todo el mundo. Vemos por la cantidad de estudiantes e instituciones de educación superior en todo el mundo que ha sido un proceso que tiene un impacto global. En este mismo sentido, el otro proceso que impacta y que tiene una capacidad transformadora para la educación superior han sido los procesos de internacionalización. Vemos que, sin embargo, de manera, la forma en que entendemos en la manera tradicional la movilidad internacional ha sido la movilidad física de los estudiantes, y esto pues de muy pocos estudiantes a nivel internacional tienen este tipo de experiencias. A pesar de esta reducida cifra, la UNESCO calcula que esta cifra pequeña aún se va a duplicar. Sin embargo, al verlo frente al número de estudiantes a nivel global, pues sigue siendo una participación minoritaria en estos procesos de los estudiantes. Entonces, quisiera empezar por hacer una pequeña definición teórica de cómo entendemos o a qué nos referimos cuando hablamos de la internacionalización de educación superior. La internacionalización es entendida y es clasificada de muchas formas. Encontramos en la literatura mención de la internacionalización en casa, del currículo, y en general se entiende y nos viene a la mente en general la movilidad presencial, los estudiantes yendo a estudiar a otra institución, a otro país. Sin embargo, a mí esta definición me parece que engloba los procesos más complejos de la internacionalización en la educación superior, y al referir la inclusión de estas dimensiones internacionales, interculturales o globales en las funciones sustantivas de la universidad. Recordamos que estas son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Cuando hablamos entonces de estos procesos que impactan o que se inscriben en estos procesos o digamos en estas funciones sustantivas, es cuando hablamos entonces de procesos de internacionalización que se incluyen entonces en todas estas dimensiones, y podemos entonces, contemplando esa definición,
abarcar todos los procesos que se consideran generalmente en la literatura. Al interior de nuestra institución, esta fuerza, estos procesos de internacionalización han formado en forma reciente parte sustancial de la actividad y la propuesta de la política institucional, que incluye y promueve la inclusión de estas dimensiones que mencioné en sus políticas y en sus programas específicos. En el SOAYED, para aquellos que no lo conozcan o no estén tan familiarizados, el SOAYED es el Sistema de Universidad Abierta y a Distancia de la UNAM. Tiene una gran oferta académica a través de programas a distancia y también en forma abierta. Hoy en día tenemos casi más de 44,000 alumnos, 2,800 docentes, de los cuales más de la mitad son mujeres. Y sin embargo, esta población tan numerosa y que, como ustedes han oído a lo largo de las presentaciones en este encuentro, forma parte desde hace 20 años o más, ¿no? Desde su creación, de la población universitaria. Sin embargo, hasta el ciclo 2022 estuvo excluida de los procesos de internacionalización y de movilidad internacional. Entonces, es una oportunidad el trabajar con esta población y promover oportunidades de internacionalización al interior de este sistema. Y la propuesta que hemos llevado a través de la Oficina de COAED Internacional de reciente creación es la promoción de los cursos que por sus siglas en inglés se llaman COIL, que son Collaborative Online International Learning. Estos cursos, que son una propuesta pues realmente innovadora, son cursos que permiten que docentes de diferentes países colaboren a través de un proyecto que realizan los alumnos y en la cual participan, y justamente a través de este proyecto colaborativo se promueve entonces la colaboración y el desarrollo de competencias interculturales. También esta experiencia nos ha permitido desde esta oficina llevar a cabo varios proyectos a lo largo del año que hemos trabajado. Hemos logrado establecer alianzas con diferentes universidades de diferentes países, sobre todo de América Latina, y esto ha permitido pues llevar a cabo estos procesos de internacionalización en el sistema SOAYED para estos alumnos, tradicionalmente excluidos de estos procesos y de estas experiencias. El día de hoy quiero comentar brevemente, después de este pequeño contexto, que con los docentes quienes tuvieron oportunidad en este primer año de trabajar en estas experiencias de colaboración, pues preguntamos y nos acercamos a ellos para ver cómo se habían llevado a cabo estos procesos, estas experiencias COIL desde su experiencia, qué nos podían compartir y qué resaltaban, qué logros habían considerado que eran más sobresalientes y aquellos retos que seguían para el futuro. Los participantes, quienes nos contestaron esta encuesta, fueron 17 profesores que nos compartieron sus experiencias, que fueron sistematizadas, y que a continuación quisiera presentarles pues los principales resultados de estos cuestionarios y de conocer la experiencia de los docentes. Vemos que después del análisis, la categoría analítica más sobresaliente fue la construcción del conocimiento. Los profesores que colaboraron con otros profesores en otras instituciones de educación superior destacaron que después de estas experiencias, lo más sobresaliente fue la construcción de conocimiento desde sus diferentes áreas en las cuales colaboraron. Fueron diferentes áreas académicas, de todas las ramas del conocimiento, y en todos los docentes destacaron eso como el principal logro de esta colaboración. A lo largo de los cursos que se plantean, de los cursos COIL, que tienen una duración muy breve en realidad y se inscriben en una asignatura de 16 semanas, pero únicamente duran 4 semanas, la comunicación entre los docentes y los participantes en general, los alumnos, fue el elemento principal que permitió como una dimensión transversal para el logro de esta colaboración. Vemos que entonces se destaca pues la participación, por un lado, de los docentes en forma de coordinación del trabajo académico que se llevó a cabo, y por el otro lado el trabajo pues
autónomo de los estudiantes que participaron en esta colaboración y llevaron a cabo su proyecto, que fue pues en realidad el centro de esta colaboración. Aquí presento algunos de los testimonios que los docentes nos compartieron. Ellos resaltan pues este trabajo colaborativo, la oportunidad de compartir con otros docentes de otros contextos, pero en general dirigido todos estos esfuerzos a la construcción del conocimiento. Entonces, los proyectos COIL se perfilan como una opción para la construcción de conocimiento, como una herramienta pedagógica, y por otro lado también como una herramienta de internacionalización que hemos visto que ha sido muy exitosa en el sistema SUAYED y que consideramos que en la educación a distancia puede jugar un papel trascendental para incluir estas competencias interculturales y este acercamiento de los alumnos en esta modalidad, pues también a estas formas de internacionalización a la cual los alumnos pues en los formatos tradicionales tienen sin duda una preferencia. A futuro, pues consideramos que las experiencias analizadas y los proyectos realizados y los testimonios de los docentes mismos nos invitan en los siguientes proyectos que se impulsen desde la oficina en la cual participo, de promover la comunicación constante de los participantes en estos procesos, de coordinar, que les permita coordinar los horarios de trabajo que muchas veces son diferentes, simplemente por las diferencias horarias geográficas, y finalmente la flexibilidad para el logro de los objetivos propuestos en forma conjunta, es decir, estos proyectos que se organizan entre los docentes tienen que tener un elemento de flexibilidad y es justamente esta flexibilidad en la realización de los proyectos conjuntos que va a promover la interculturalidad, la aceptación de la diferencia. Finalmente, entonces, eso le dará éxito a esta experiencia de internacionalización. Y pues, de mi parte, pues esta es la presentación que quería compartir con ustedes el día de hoy. Y pues estoy a sus órdenes en el correo que está aquí. No sé si se está pensado en hacer preguntas o no, Sí, pero si muchísimas no, pues, gracias a la doctora María Teresa por su exposición y reflexión y sobre todo el compartir esa experiencia que viene gestando desde su rol como docente del doctorado. Bueno, abrimos un espacio como de 3 minutos porque estamos como sobre el tiempo. Si alguien quiere participar, preguntas, inquietudes, abrimos el espacio. ¿Nadie se atreve? Bueno, veo que hay 2 preguntas. Adelante, démosle la palabra, le pasamos al micrófono, por favor. sí. Ah. Bueno, en el sistema SUAYED tenemos 44,000 estudiantes inscritos en estos proyectos que fueron, el semestre pasado fueron 47, participaron más o menos 600 alumnos. Que en diferentes proyectos, cada docente más o menos trabajó con un grupos de 20, 25 alumnos, entonces en conjunto 600 alumnos tuvieron la oportunidad de tener esta experiencia COI. En el semestre, digamos, desde agosto de 2024 a junio de 2025. Esa es la medida, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias doctora María Teresa por esa exposición. En mi caso, bueno, soy docente del SUAYED de la Facultad de Filosofía y Letras y bueno, sé por colegas la experiencia que han sido los COI. Una pregunta, ¿ustedes desde la CUAED priorizan algunos temas o proyectos que se desarrollan en estos COIL o hay como la apertura a que se propongan? O sea, sí me interesaría saber. Gracias. Gracias. Efectivamente, estas propuestas son realmente muy personales. Cada docente en su docencia piensa en el tema que más le convendría
tener esta colaboración. Entonces, sí, dependiendo del interés de cada uno de los docentes, la labor de nosotros en la oficina de CUAD Internacional es buscarles, de acuerdo con esa propuesta específica de cada uno de los docentes, un par académico en otra universidad. Entonces, no está abierto justamente, y también una vez que tienen el encuentro con el otro docente de la otra universidad, también hay la posibilidad pues de enriquecer esa primera propuesta, de encontrar tal vez un punto de encuentro que no se había pensado, una perspectiva diferente. Entonces, sí es realmente muy flexible y se adapta en primer lugar a la propuesta inicial del docente. Bueno, si no hay más preguntas, cerramos este primer espacio con un aplauso para la doctora María Teresa. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos con la segunda ponencia a cargo del doctor Juan Pablo Martínez López de la Universidad Autónoma de Estado Hidalgo, México. El doctor Juan Pablo Martínez López es investigador, docente de la Universidad Autónoma del Estado Hidalgo. Nos compartirá la experiencia del programa MASH COIL 2024, una apuesta que articula innovación educativa, cooperación internacional a través del aprendizaje digital y colaborativo. Adelante, doctor Juan Pablo. Bueno, buenos días. Buenos días a todas y a todos. Bueno, un poco les platico. Me gustaría compartir mi pantalla, si Por puedo. favor. Sí, claro que sí. Permítame un segundo. Bueno, muchas gracias. Yo estoy en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y bueno, creo que vengo a compartir también que yo soy un caso de éxito de lo que compartía la doctora María. Yo tuve la oportunidad de participar en un COIL, estuve en el programa colaborativo de aprendizaje internacional en línea entre la Universidad Federal Rural de Pernambuco, la Universidad Federal Lluís de Fora y la UNAM en el 2024. Entonces, bueno, voy a compartir. Bueno, el programa fue una dinámica entre Brasil y México, el programa MatchCoil 2024, con la participación del seminario en conjunto de Teoría de la Historia y de la Educación Postcrítica, coordinado por la doctora Juliana de Andrade, Marcus Bonfim y el doctor Sebastián Pla. El propósito de la experiencia fue fortalecer el aparato crítico teórico metodológico de una investigación doctoral, que fue mi investigación sobre la nueva escuela mexicana. Se fue a analizar los fundamentos y transformaciones del ANEM en contextos de educación indígena, promover el diálogo entre enfoques historiográficos y pedagógicos críticos. El objetivo de la metodología, bueno, el objetivo principal que yo pude extraer de esta experiencia fue enriquecer la construcción teórica de mi tesis doctoral, incorporando marcos conceptuales críticos. El enfoque fue cualitativo e interpretativo, y los referentes, ahorita en un momento los vamos a ver, pero fue de teoría crítica del currículum, y pedagogía crítica latinoamericana, con un método de participación en seminarios virtuales, asesorías académicas, debates críticos y escritura reflexiva. Un poco hablando de la dinámica del seminario, fueron las presentaciones temáticas de docentes, la discusión de la bibliografía en repositorios digitales, el análisis de películas y debates interdisciplinarios, interacción entre estudiantes de posgrado, que fue muy enriquecedora entre México y Brasil, y la aplicación de aprendizajes a proyectos de investigación. Los aportes claves yo pude rescatar del COIL para mi investigación, bueno, fueron la discusión que yo tuve con alumnas y alumnos y docentes de las universidades de Brasil con respecto a Rita Segato. Se debatió el texto de Contrapedagogías de la Crueldad, la crítica a la violencia simbólica en la educación. También se discutió la autora Katrina Walsh por medio de la interculturalidad y el pensamiento decolonial, y el autor Paulo Freire con la educación como práctica de la libertad y dentro de los fundamentos de la NEM. Como conclusión, un poco la relevancia y la proyección del programa MatchCoil 2024 fomentó el intercambio epistémico entre el sur-sur y el pensamiento crítico latinoamericano, el modelo replicable para fortalecer tesis mediante el acompañamiento transnacional y seminarios compartidos, y el análisis de modelos de implementación de una educación mixta o híbrida, y la valoración de ventajas y desafíos institucionales, estrategias para mejorar la planificación y evaluación de la calidad educativa en programas híbridos. Este es un poco de la experiencia que yo pude pasar
con este modelo de COIL y que tuve la oportunidad no solamente de conocer y de compartir conocimientos con compañeras y compañeros de otras universidades en el sur del continente, sino de aprender cómo estaban manejando algunos temas que yo manejé en mi tesis doctoral y repensar lo que yo estaba planteando para replantear en sí misma la tesis. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Martín, por su reflexión y compartir esta experiencia que nos motiva para seguir aunando sobre estos temas tan importantes, sobre todo como las alianzas interinstitucionales, las experiencias del COIL, que configura los horizontes de la educación abierta. Bueno, no sé si tengamos preguntas para el doctor Martínez en estos momentos. Tenemos 5 minuticos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, sí, vea, tenemos una pregunta ya. Adelante. Gracias, doctor Martín. No sé si nos pudiera compartir, en este caso, cómo es que se vincularon los estudiantes o este COIL solamente fue en diálogo con otros académicos de esta Universidad de Brasil. Y bueno, también me parece muy interesante, o sea, lo felicito, ya que si desarrolló Pedagogías del Sur, el tener este diálogo con colegas brasileños y con larga pues tradición, ¿no? De pedagogías freudianas. Y bueno, gracias. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, fue un trabajo de varias semanas dentro de un seminario, porque en realidad estaba propuesto como un seminario, entonces recibíamos cada semana clases de los 3 diferentes docentes y al último se generó por equipos, el último mes se generaron varios equipos con diferentes nacionalidades y propusimos un trabajo final que fue la calificación del seminario. Y bueno, sí, es muy interesante observar cómo estas pedagogías propuestas desde el sur, escucharlas realmente como de gente que vivió, por ejemplo, me tocó escuchar brasileños hablando de propuestas de Paulo Freire. Y bueno, es muy interesante escucharlos, cómo se han ido desarrollando y cómo han ido evolucionando. Bueno, muchísimas gracias, doctor Martín, por su respuesta. Despidámoslo con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para cerrar, quiero compartir la última ponencia e innovación abierta y colaborativa a cargo del doctor Alberto Rojas Ríos. Él es magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, director de la Cátedra UNESCO Desarrollo Territorial y Justicia Socioambiental. Tiene 10 minutos, doctor Rojas, para que haga su disertación. Adelante. Gracias, decana Albaluz Serrano, de nuestra universidad UNAP, Universidad Nacional Abierta de Distancia. El tiempo que nos da me permite hacer una presentación muy breve sobre una propuesta que queremos traer desde la universidad, la innovación abierta y colaborativa, la Cátedra UNESCO como laboratorio del pensamiento solidario. Hablar hoy de innovación abierta y colaborativa es hablar de un nuevo modo de comprender la educación, la investigación y la acción social. Y no se trata únicamente de producir conocimiento, no es esto lo que nos debe embargar la vida, sino de transformar la manera en que lo compartimos, lo interpretamos, lo ponemos al servicio de la comunidad. La innovación abierta nos invita a derribar las fronteras que históricamente han separado a quienes enseñan de quienes aprenden, a las universidades de los territorios y a la ciencia de la vida ciudadana. En este horizonte de transformación, las cátedras UNESCO se constituyen como una de las experiencias más significativas de cooperación académica global. Nacieron con el propósito de promover el pensamiento crítico, la justicia, los derechos humanos y la sostenibilidad, y hoy representan
un ecosistema vivo de innovación educativa y social, donde el conocimiento se crea y se comparte de manera solidaria. Este es el eje central de nuestra propuesta. En Colombia, déjenme hablar de nuestro país, la Cátedra UNESCO de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia representa un hito en esta trayectoria. Es una apuesta por pensar la educación como herramienta de equidad territorial y justicia socioambiental desde una universidad pública, digital, incluyente y profundamente comprometida con su país. Una universidad que entiende la innovación no solo como avance tecnológico, sino como una práctica ética y colaborativa que busca ampliar los horizontes de lo posible en diálogo permanente con las comunidades, los saberes locales y las agendas globales de transformación. En este punto me gustaría llamar la atención sobre la Cátedra UNESCO como una arquitectura del pensamiento solidario. Decíamos que el eje de lo que queremos ponerle a la infinita solidaridad que tanta falta nos hace en nuestra cultura latina. La Cátedra UNESCO en Desarrollo Territorial, Equidad y Justicia Socioambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia surge como una apuesta epistemológica y política con la solidaridad como forma de conocimiento. Su diseño interescuelas refleja una comisión fundante que la Universidad del siglo XXI no puede limitarse a reproducir saberes disciplinares, sino a tejer pensamiento colectivo, construir puentes entre los mundos académicos y comunitarios y transformar las condiciones de vida de las personas y los territorios donde actúan. Nuestro líder en Colombia, nuestro rector Jaime Alberto Leal Afanador, insiste mucho en que la Cátedra UNESCO debe ser un puente entre la universidad y la sociedad. Muchas veces veo unas universidades convertidas en urnas de cristal frente a unas sociedades que se debaten en pedazos tratando de superar sus angustias. Entonces, la idea es ver cómo desde la universidad se llega finalmente a la comunidad, a los pueblos. Hay una frase muy hermosa de Siqueiros aquí entrando a este salón, y es la universidad, el pueblo a la universidad y la universidad al pueblo. No sé si lo invertí, pero yo creo que tiene mucho que ver con el significado de nuestra propuesta. En su origen, la cátedra se inspiró en el modelo eutagógico. Repito esta palabra, es una palabra que ustedes pueden tener muy presente siempre. Eutagógico, unadista, solidario. Entonces, déjenme presentar eso como un modelo. El modelo eutagógico, unadista, solidario, que es un modelo de educación donde uno provee mucho de lo que en última se convierte en instrumento para la superación, en instrumento para vencer la realidad. El modelo eutagógico, unadista, solidario, piedra angular del pensamiento educativo de la UNAD, es modelo concebido por el rector, ya les decía, Jaime Alberto Leal Afanador, y desarrollado a lo largo de 2 décadas. Propone una comprensión radicalmente humana de la educación, una pedagogía centrada en la autonomía, la autorregulación, la autogestión. Eso es eutagógico. Repito, autonomía, autorregulación, autogestión y la autotransformación, pero también desde la solidaridad, la corresponsabilidad social. En palabras de Jaime Alberto Leal Afanador, la inteligencia no se mide por la cantidad de la información que se posea, sino por la capacidad de ponerla al servicio del bien común. Qué bonito sería esto, pregonado desde la Cátedra UNESCO y desde las universidades. Desde esa perspectiva, la Cátedra UNESCO se configura como una arquitectura del pensamiento solidario, donde la innovación y la cooperación son vigas maestras que sostienen el edificio del conocimiento. La estructura académica se apoya en 4 pilares. Repitámoslo, la estructura académica se apoya en 4 pilares. 1, la formación emancipadora, que reconoce al sujeto como constructor activo de su propio aprendizaje y como ciudadano ético comprometido con el desarrollo sostenible. 2, la investigación transformadora. No puede haber universidad sin investigación y se orienta hacia la solución de problemas reales de los territorios y la generación de una justicia cognitiva. 3, la acción social participativa que integra comunidades, organizaciones
y actores sociales como productores de saberes. El saber no es solamente nuestro, el saber es diverso y múltiple, enriquecedor, y nosotros tenemos que estar siempre en el centro de esa actividad. La comunicación para la equidad, que promueve el acceso abierto al conocimiento y la circulación entre los distintos sectores de la sociedad. La cátedra, en coherencia con este modelo, entiende el acto educativo como proceso de construcción intersubjetiva. Los estudiantes, docentes y comunidad no son participantes en niveles jerárquicos, sino nodos equivalentes de una red solidaria de pensamiento donde cada uno aporta su experiencia vital, su saber situado y su sensibilidad ética. De ahí que el conocimiento se conciba no como patrimonio de unos pocos, sino como un bien común universal al que se accede desde el diálogo, la escucha y el reconocimiento del otro. Hegel decía que la historia de la humanidad es la historia de la lucha por el reconocimiento. Todos queremos que sepan que estamos ahí. Los estados, las sociedades, los gobiernos no quieren reconocer la existencia del otro. Pues bien, a partir de una educación en este modelo que estamos nosotros proponiendo, el modelo eutagógico unadista solidario, palabra que subrayo, es de donde parte para nosotros la posibilidad del reconocimiento. La noción de solidaridad cognitiva es el corazón de esta arquitectura. Implica comprender que el conocimiento no es neutro, sino que está vinculado a las relaciones de poder y desigualdad que estructuran la sociedad. Por ello, innovar en clave UNESCO supone redistribuir las posibilidades de aprender, enseñar y producir sentido, rompiendo los monopolios epistémicos y reconociendo la pluralidad de voces que configuran la realidad. El modelo eutagógico, unadista, solidario, discúlpeme que lo repita tanto, pero además de mi profunda convicción, es la realidad de un modelo que sería maravilloso partiendo de la Cátedra UNESCO para una especie de conocimiento en un proyecto solidario. Este modelo le ofrece a la cátedra un marco para materializar una visión en prácticas concretas, desde los diplomados y microtitulaciones que privilegian el aprendizaje autónomo y contextualizado, hasta las cátedras itinerantes que se desplazan en los territorios para aprender del entorno, en los campamentos regionales. El modelo se vivencia como pedagogía encarnada. La teoría se hace en la praxis, en la comunidad, en la universidad que se descentraliza, en la innovación que se convierte en diálogo horizontal, no un diálogo jerárquico, los que empezamos nosotros a cambiar el modelo. Así, la Cátedra UNESCO-UNAD no es un programa ni un proyecto temporal, sino un ecosistema heurístico de aprendizaje solidario que articula el pensamiento latinoamericano con los principios universales de la UNESCO. Su vocación no es formar expertos que acumulen títulos. ¿Qué importan más títulos? Sino transformar la conciencia, ciudadanos capaces de pensar con los demás, de sentir con los demás, de construir con los demás. En esa arquitectura abierta, cada experiencia formativa, cada investigación construye un acto de creación colectiva donde convergen las disciplinas que se diluyen en las fronteras de la docencia, la investigación, la proyección social. La cátedra se reconoce como espacio metacognitivo del modelo heurístico, eunadista, solidario, donde la pedagogía se transforma en ética y la ética en pedagogía del conocimiento. Por ello, su apuesta no es solamente académica, sino civilizatoria, es hacer del conocimiento una forma de justicia. Escúchenme esto, por favor. Hacer del conocimiento una forma de justicia, del diálogo una práctica de la equidad y de la educación una herramienta para la paz. Todos nuestros grandes problemas tienen como base, desafortunadamente, las graves carencias de la educación. En última instancia, el pensamiento solidario impulsa a la Cátedra UNESCO como una invitación a imaginar otra manera de hablar, el mundo donde aprender y cuidar que sean en últimas
gestos inseparables y donde la innovación se mida por la capacidad de humanizar la vida. La teoría es buena si le sirve al hombre, la tecnología es buena si le sirve al hombre, no si lo subyuga. El modelo de la cátedra UNESCO-UNAP se funda en una convicción epistemológica profunda. El conocimiento no se transmite ni se impone de ninguna manera, sino que se construye en red, se redistribuye solidariamente, inspirada en los postulados de innovación social situada y del conocimiento dialogal de Paulo Freire. La cátedra asume que aprender es un acto colectivo, no olvidemos esto, contextual y ético. Así, sus líneas de acción, formación, investigación, divulgación y acción social, se articulan bajo principios de apertura, reciprocidad, interculturalidad y justicia cognitiva. Muchas gracias por escucharme y ojalá que este sueño se vuelva una realidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alberto Rojas Ríos, por su disertación desde el punto de vista, una visión abierta, innovación, pensamiento crítico bajo la estructura emancipadora, investigativa, acción social participativa. Bueno, tenemos 2 minuticos. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguna pregunta para el doctor Rojas? Bueno, no tenemos más preguntas. Teníamos una ponente, la doctora Elena, no sé si esté aquí. ¿No está? Bueno, damos por cerrado este espacio de reflexión. Sí, a las 12 en punto. Somos muy ingleses, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, por sus preguntas, por su participación y un feliz resto de día. Creo que nos trasladamos al auditorio principal, que vamos a tener allí los reconocimientos y el cierre, creo que ya del evento. Muchísimas gracias para todos. Para todos.